Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante y continuamos donde lo habíamos dejado. Vamos a ver cómo allana el terreno Heidegger para ponerse a analizar el fenómeno del aburrimiento desde la hermenéutica existencial. Y para ello lo que tiene que hacer es un poco cuestionar los modos habituales que tenemos de interpretar el fenómeno del aburrimiento como un temple anímico. Bien, ¿cuáles son los prejuicios habituales, fundamentalmente de rasgos psicologistas, es decir, cortados por la vara de medir de la psicología con respecto al aburrimiento? Bien, entonces, el aburrimiento a partir de lo aburrido. Bien, partimos de la aburribilidad. ¿Qué es la aburribilidad? Bien, aquello que constituye a lo aburrido en lo que es decir, aburrido, cuando nos está aburriendo. Bien, conocemos lo aburrido porque su aburribilidad, es decir, su carácter de ser aburrido, causa aburrimiento en nosotros. Entonces tendríamos que analizar, de acuerdo con Heidegger, tres apartados. En primer lugar, lo aburrido en su aburribilidad, es decir, en su carácter de aburrido, es decir, cuál es ese carácter, qué es ese cuál es esa sustancia que tienen las cosas que hacen que nos resulten aburridas, con todas las comillas posibles en eso de sustancia, ¿vale? Pero ¿qué es esa cosa? Un poco más absurdo. ¿Qué es esa cosa que tienen las cosas, algo, o sea, ¿qué es esa cosa que tiene algo para que nos resulte aburrido? ¿Vale? Sencillo. Sencillo, digo así. Bien, en fin. En segundo lugar, el ser aburrido por algo aburrido y el aburrirse con ello. Y en tercer lugar, el aburrimiento mismo. Bien, el aburrimiento no es una vivencia anímica de la conciencia en el interior de cada cual, porque esto sería un modelo de ser humano que Heidegger considera problemático, el establecer que lo psicológico sucede dentro de nosotros, en nuestro interior, y que son vivencias anímicas que cada uno tiene en su propio interior, ¿vale? Esto no. Sino que algo aburrido hace surgir el aburrirse. Es decir, que el aburrimiento en realidad está provocado por algo externo a nosotros, a nuestra propia conciencia. Y es en la percepción de la aburribilidad del aburrido, es decir, del carácter aburrido de algo, lo que nos provoca ese cierto aburrimiento. Por lo tanto, no tenemos que buscar en nuestra conciencia, sino en las cosas. Es decir, tenemos que analizar las cosas para ver qué es lo que tienen de aburridas y en tal medida nos provoquen en nosotros ese aburrimiento. Bien. El aburrimiento es algo que nos sale al encuentro desde las cosas mismas. El aburrimiento está más bien fuera de nosotros mismos. Está yaciendo en lo que es aburrido y desde las cosas aburridas mismas se desliza dentro de nosotros mismos. Lo aburrido es una persona que es muy pesada y que no nos interesa lo que nos está diciendo, un evento al que nos han invitado y en el cual nosotros no tenemos nada que decir, ni nos interesa lo que nos están contando, ni nos gusta el vino que nos están ofreciendo, o una zona, pues hemos ido a Disneyland París y nosotros somos, no sé, otakus. Bueno, pues a nosotros no nos interesa para nada el mundo de dibujos animados, sino que nos gusta más pues los seinen, ¿no? Lo que sea. O, por ejemplo, una cosa, un libro, una película. Pues este libro es muy aburrido, pues esta película es muy aburrida. Y como es muy aburrida, yo me aburro. ¿Bien? Pero el fenómeno del aburrimiento reside en las cosas. ¿Bien? Entonces, la interpretación del aburrimiento debe comenzar con una caracterización de lo aburrido. Es decir, tenemos que estudiar, analizar, pensar cómo es la estructura de la aburribilidad, es decir, del carácter de lo aburrido. Es
decir, ¿en qué consiste exactamente ser aburrido? ¿O en qué consiste exactamente predicar, es decir, decir que algo es aburrido? ¿Bien? ¿Cuál es esa estructura? ¿Cómo definimos, esa es la clave, cómo definimos lo aburrido? Para estudiar qué provoca el aburrimiento y cómo lo hace. ¿Bien? ¿Por qué unas cosas o unas personas nos aburren y no otras? ¿Qué significa que algo provoque el aburrimiento? Es decir, ¿significa eso que nosotros estamos de algún modo predispuestos a vernos aburridos por algo? ¿Hay una estructura, vamos a decirlo kantianamente, a priori, que después de captar esa cosa aburrida somos capaces de interpretarla como aburrido? ¿Qué es este provocar el aburrimiento? ¿Por qué antes a mí, por ejemplo, me aburría el cine en blanco y negro y ahora me encanta, y ahora no, me aburre? ¿Qué significa exactamente lo aburrido? ¿Qué tipo de propiedad de las cosas consiste en el hecho de que sean aburridas? Bien, todas estas preguntas son las que vamos a intentar responder. Nosotros, vamos a ponernos en situación ya, nosotros encontramos que algo es aburrido. Bien, decimos, esto es aburrido. Bien, no pretendemos decir, esto es algo que provoca o me ha provocado aburrimiento, que nos aburre, sino que la expresión aburrido es de carácter objetivo. Estamos diciendo que esto es aburrido. No que yo me aburra porque a mí no me gusta, no, esto es aburrido. Bien, la película es aburrida porque tendrá una estructura que se asemeje al aburrimiento. Es decir, pues porque tiene una estructura lenta, porque la película es lenta, sea lo que sea esto, porque la trama es más bien floja, porque la trama no está bien montada y entonces nos perdemos continuamente. Quizá no nos aburramos viéndola. Es decir, puede que yo vea una película que es aburrida por su propio carácter o estructura objetiva, pero no me aburra. Esto es algo curiosísimo. Es decir, hay cosas que son aburridas, pero que no tienen por qué suscitar aburrimiento en mí mismo. Yo puedo disfrutar viéndola y puedo no aburrirme viéndola. Y sin embargo, objetivamente es aburrida. Bien, aquí ya empezamos a ver los problemas, ¿no? Y al revés, puede que una película sea súper interesante, no tenga esa estructura de aburrimiento, es decir, no sea lenta, sino que la trama sea divertida, entretenida, esté bien montada, sea una obra maestra, y sin embargo, a mí me resulta aburrido. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué problemas hay, no? Lo aburrido quiere decir pesado, monótono, no estimulante, no excitante, que no nos aporta nada, que no tiene nada que decirnos, que no nos incumbe en absoluto. Estas definiciones nos muestran cómo se nos aparece lo aburrido, es decir, cómo es el fenómeno de lo aburrido en nuestra propia existencia. Estas definiciones nos muestran cómo se nos aparece lo aburrido, pero no el carácter de aburrido que pertenece al objeto. El carácter de aburrido es algo que pertenece a las cosas y al mismo tiempo se refiere a cada uno de nosotros en la experiencia que tiene con esas cosas que decimos que son aburridas. En la jerga de la subjetividad, es decir, en la teoría filosófica que asume que existe un sujeto y un objeto, diríamos que lo aburrido tiene un lado objetivo, es decir, que las cosas son aburridas en sí mismas, que tienen una propiedad que se llama aburrimiento, vamos a decirlo con Aristóteles, ¿no? Un accidente que sea aburrimiento, pertenece a la cosa en sí misma, pero no pertenece a nuestra percepción, sino a la cosa. Bien, las cosas son aburridas, pero luego también nos provocan aburrimiento. Nosotros tenemos la experiencia subjetiva del aburrimiento. Entonces, de acuerdo con esta teoría, que Heidegger no va a asumir porque la ha superado en Ser y Tiempo, en su ontología, pero bueno, esto olvídense. La cuestión es que, de acuerdo con esta teoría, existiría en lo aburrido un lado objetivo y un lado subjetivo. Bien.
unas cosas referirían, o sea, el aburrimiento referiría a las cosas, pero también a el trato que nosotros tenemos con ellas. Aquello que las cosas provocan en nosotros luego las transferimos después a las cosas mismas. Vamos a tratar de explicar esto. Esto es lo que Aristóteles en su Poética llama metáfora, ¿no? La metáfora, que es una palabra griega, hace referencia a ver algo como si fuera otra cosa, o esta especie de traslación de fenómenos que son humanos a las cosas mismas. Me explico. Aquello que algo nos provoca un sentimiento, somos capaces de trasladar ese sentimiento a la cosa misma. Ejemplo, porque con los ejemplos nos aclaramos más cosas. Cuando alguien nos dice que ayer me contaron una historia muy triste, claro, la historia no es muy triste, porque la historia no es una persona, la historia no puede estar triste. La historia no puede estar triste, como digo, sino que al contarnos esa historia, nosotros nos pusimos tristes y en tal medida lo que hacemos es trasladar ese sentimiento a la cosa. Es decir, decimos que la historia, en este caso, es triste. Bien. Podemos decir que es por ejemplo, un paisaje melancólico. Bien, este paisaje melancólico es una metáfora. ¿Por qué? Porque el paisaje no es una persona, no puede tener melancolía, porque la melancolía es una experiencia humana. No puede ser que un libro sea melancólico. En todo caso, generará melancolía en mí al leerlo, y luego, por traslación, a través de la metáfora, lo que hago es proyectar esa melancolía como una propiedad del objeto. Y entonces decimos que vi un paisaje que era muy melancólico, cuando estaba en la playa y en la noche, cuando estaba el alba poniéndose tal, lo que sea, ¿no? O podemos decir que hay un prado risueño, con la misma metáfora, una playa serena, un bar muy alegre o un libro muy aburrido. Bien, entonces lo que hacemos es proyectar en los entes experiencias que nos han suscitado a nosotros mismos a través de la figura de la metáfora, que, como digo, está explicada por Aristóteles en su Poética. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues que a través del lenguaje, importante, lo que hacemos es transferir estados de ánimo sugeridos o despertados por determinadas situaciones desde nosotros mismos hasta las cosas mismas. Es decir, es el lenguaje el que permite que podamos transferir esos estados de ánimo de nuestra propia experiencia a entenderlos como una propiedad de las cosas mismas que han suscitado esa experiencia en nosotros mismos. ¿Sí? Yo creo que se entiende. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué transferimos a las cosas caracteres propios de temples de ánimo? Estar risueño, estar melancólico, estar triste, estar sereno, estar alegre, aburrido. ¿Por qué hacemos esto de transferir a las cosas estados de ánimo que son propios de la existencia a cosas que no tienen existencia, que por lo tanto no son capaces de estar serenos, ni alegres, ni tristes, patatín patatán? Pues porque nosotros encontramos algo en las cosas que nos exigen que nosotros les pongamos tales apelativos y las denominemos así y no de otro modo. ¿Qué es eso que provoca en nosotros tal temple de ánimo? ¿Qué provoca ese feedback, esa transferencia? Es decir, ¿por qué reconozco que un libro es aburrido? ¿Por qué reconozco que un paisaje es melancólico? ¿Por qué reconozco que un bar es muy grotesco? Lo que fuera, ¿no? Si hay algo en las cosas, reside en ellas el aspecto que despierta ese temple de ánimo. Entonces no hay una transferencia, sino una percepción de las cosas mismas. Percibimos aquello que nos hace estar o sentirnos de una manera u otra. Lo que hace Heidegger es cuestionar esto, ¿no? Es decir, no hay una traslación, sino que realmente lo que hay es una percepción de lo que es la cosa misma y que nos hace sugerir ese estado de ánimo. En resumen, caracteres como aburrido pertenecen a las cosas mismas y pese a todo están tomados del sujeto.
¿Cómo aunamos esta incompatibilidad? Es decir, ¿cómo aunamos el polo objetivo con el polo subjetivo? Bien, pues abandonando la jerga de la subjetividad. Es decir, abandonando esta interpretación de objetivo y subjetivo. Bien, vamos a ver las dos caras de la aburribilidad, es decir, del carácter de lo aburrido. En primer lugar, cuando decimos la película es pesada o monótona. Bien, entonces, lo aburrido es la película misma. Y suponemos que esta propiedad le pertenece a la cosa. Aquí estaríamos hablando del polo objetivo de lo aburrido en lo ente. Bien. Al mismo tiempo, podemos decir que la película no es estimulante ni excitante, que no aporta nada, que no nos incumbe. Al aclarar espontáneamente esto, estamos hablando inadvertidamente de un rasgo que hace referencia a nosotros, al modo en que nos incumbe y cómo nos incumbe esa película que estamos viendo. Bien, entonces, aquí tendríamos los dos polos. En primer lugar, decimos que una película es pesada o monótona. Lo que hacemos es subrayar los rasgos objetivos del aburrimiento, es decir, los rasgos del aburrimiento que residen en las cosas mismas. Y por otro lado, cuando decimos que no nos incumbe, cuando no nos estimula, cuando no nos apetece verla, cuando no nos aporta, estamos subrayando los aspectos subjetivos de lo aburrido que tiene esa situación, ese ente, esa experiencia. Bien. Sin embargo, lo aburrido no es aquello que provoca aburrimiento en nosotros. La aburribilidad de lo aburrido, es decir, el carácter de lo aburrido, no consiste en provocar aburrimiento, porque algo puede ser aburrido y sin embargo no aburrirnos con ello, no haber tenido la sensación de aburrirnos, y sin embargo puede ser algo aburrido. Aburrido no es lo que causa el aburrimiento, sino lo pesado y monótono, lo que no nos cautiva, lo que no nos llena, lo que nos deja vacíos. Y aquí venimos a presentar dos conceptos fundamentales para comprender el fenómeno del aburrimiento de acuerdo con la interpretación de Martin Heidegger, que son los momentos del aburrido. Atención, importante, que esto va a salir una y otra vez en lo que sigue. Lo que aburre, o lo aburrido, se caracteriza por dos momentos estructurales fundamentales, que son, atención, lo que nos da largas, es decir, el darnos largas, que consiste en aquello que no nos llena, no nos va, no nos apetece, y el dejarnos vacíos. ¿Vale? Dejarnos vacíos. ¿Vale? Estos dos son el darse largas de las cosas, el darnos largas de las cosas nos dan largas, como que no nos apetece estar con ellas, y a la vez el dejarnos vacíos, el decir no nos aporta nada, no nos llena, ¿vale? No nos está llenando esa existencia. Lo sentimos como algo vacío, ¿vale? Como algo que no nos aporta nada. Bien, estos son los dos momentos. Acuérdense de ellos, los iremos modulando de acuerdo con las distintas situaciones del aburrido. Bien. Decir que algo es aburrido porque provoca aburrimiento en nosotros es algo confuso, artificioso e incomprensible. No hay causa-efecto en la relación entre lo que es aburrido, lo ente aburrido, y el aburrimiento que surge de ese ente aburrido. No hay una causa-efecto, ¿vale? No hay una conexión científica ahí. Algo es aburrido porque el aburrimiento merodea el ambiente. Esto es lo que viene a decir Heidegger, ¿no? Que el aburrimiento no está aquí en mi cabeza, ni está la cosa, ni está en mi cabeza, sino que es algo que envuelve toda la situación. Esta es un poco la clave. El aburrimiento es un ser híbrido. Es en parte objetivo y es en parte subjetivo. Es por eso que esta distinción no lleva a ninguna parte, ¿no? Lo que hace es enturbiar más el asunto. Lo aburrido guarda relación con el ser aburrido por algo y el aburrirse como temple de ánimo. Aburrirse es aburrirse en algo y con algo. Y lo aburrido está referido a un ser aburrido o a un poder ser aburrido. Este referirse a un estado subjetivo, que es el estado de ánimo, a una cosa objetiva, es decir, lo aburrido mismo, la cosa aburrida, es algo cuestionable. Es una dirección equivocada del preguntar. El estar templado es un modo fundamental de nuestra existencia. Y no hay una causa-efecto, como en el amor.
no es que tengamos un determinado estado amoroso activado y encuentre un objeto al que adherirse, es decir, un objeto amado. Y sin embargo amamos algo o a alguien. El amor sucede de un modo misterioso, que la ciencia no puede explicar mediante la lógica causa objetiva, efecto subjetivo. Y viceversa, ¿no? No es que exista... Bueno, eso es un poco más extraño, ¿no? Es decir, hay un objeto que es amado y ese objeto amado genera amor en nosotros. Bueno, en fin, se entiende por dónde va la cosa, ¿no? Que la ciencia no puede explicar el amor, como tampoco puede explicar el aburrimiento, porque no es una relación causa-efecto. Por eso la problematicidad de la cientificidad de la psicología. Madre mía, las palabras terminadas en ad, de lo abstractas que son, casi se pierden se deslizan entre nuestras estructuras cognitivas, ¿no? Son cosas que apenas llegamos a comprender mínimamente. Bien, continúo y acabo. Para analizar el enigma del aburrimiento, así como el del enamoramiento, tenemos que fijarnos en el estado del ser, o del estar aburrido o enamorado. Es decir, en el aburrirse, el estar enamorado o en el enamorarse. Madre mía, ya me estoy trabando, hay que cortar esto cuanto antes. Es decir, hay que analizar el fenómeno del aburrimiento en sí mismo, ¿vale? Como habría que analizar el fenómeno del enamoramiento en sí mismo, ¿vale? No podemos objetivar, es decir, dar cuenta de ello de acuerdo con criterios objetivos, dar cuenta de ello de acuerdo con unos criterios reglados, eso significa objetivar, es decir, demostrar algo de acuerdo con unos determinados criterios universales o comprensibles o replicables por toda persona en todo momento y lugar en el mundo. Insisto, no podemos objetivar este fenómeno porque convertir un estado de ánimo determinado en una vivencia de la conciencia de un objeto que nada en la corriente de la conciencia viva y que nosotros seguimos como observadores es desfigurarlo y no atraparlo en su esencia existencial real. Es decir, no llegamos a la relación original con el aburrimiento ni él llega con nosotros. No experimentamos su esencia originaria. Hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí el vídeo. Continuaremos más adelante con la cuestión del pasatiempo. Espero que haya sido más o menos entendible. Este vídeo es básicamente una crítica al modo habitual que tenían de analizar los filósofos y los científicos el fenómeno del aburrimiento. Lo que hace Heidegger es cuestionar el modo de acercarse a este fenómeno a través de la muestra de la problematicidad o de la cuestionabilidad que tienen estos procedimientos por tener cortas miras, por su cortez de miras, vamos a decirlo así, por su incapacidad, por la incapacidad que tiene el modelo teórico de interpretar un fenómeno en sí mismo, desde sí mismo, ¿vale? Y de no malinterpretarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Y nada, hasta aquí. Espero que les haya surgido interés y nos vemos en la próxima. Un saludo y nos vemos.